Si pensamos, nos detenemos a hablar de charla prepartida y postpartido, tenemos que empezar a pensar o a preguntarnos qué impacto tiene lo que hacemos fuera de la cancha, qué impacto tiene dentro de la cancha, ¿sí? Porque tiene que ver con esto. La charla prepartido sucede antes del partido y el postpartido después, tal como su nombre lo dice. Nada de eso sucede en la cancha, ¿sí? Pero tiene un fuerte impacto sobre lo que nosotros vayamos a hacer dentro de la cancha, ¿sí? Les voy a compartir un pequeño video que va a ser de disparador. Díganme si se ve. ¿Están viendo? Sí se ve. ¿Se ve bien? Ahí Puede sí. que se vea un poco lento, pero no es vital que se vea de corrido. Tomemos un ratito para ver, por más que no entendamos inglés, las imágenes son elocuentes. Qué lindo tener todos estos implementos, ¿no? Para un partido. Mira, fabuloso. Bien, esto sucede antes de un partido de NBA, ¿sí? Esto sucede, nos muestra un poco el detrás de escena de un crew, de un equipo arbitral de NBA. Y ahora vamos a tratar de hacer un recorrido sobre todo lo que sucedió para empezar a entender cuál es la importancia que representa para nosotros la charla prepartido y el postpartido. Algo que de lo que nos solemos acordar cuando tenemos que ir a algún partido muy importante, cuando tenemos que ir a rendir para el examen para ascender de categoría, o nos acordamos cuando tenemos que ir a un torneo internacional, que es la charla prepartido, ¿sí? Porque comúnmente lo que suele pasar es que los árbitros dejamos la charla prepartido para los últimos 5 minutos antes de salir a la cancha, ¿sí? Entonces, es lo cierto, ¿eh? Ocurre en Argentina, eh, en Canadá, en México, en la China, en cualquier país de Europa, en todos lados, ¿sí? Cuando uno
arbitra su torneo local, uno cree que ya conoce todo y que no tiene más que aprender. Y eso tiene un impacto dentro de la cancha. ¿Sí? Y eso tiene un impacto dentro de la cancha. Bien, vamos avanzando. El arbitraje del baloncesto de alto nivel. Vamos a hacer referencia al baloncesto de alto nivel, al arbitraje de alto nivel. Pero nada de lo que yo les muestre acá es exclusivo del alto nivel. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver acá lo podemos hacer en un partido de niños de 12 años en el torneo local de mi ciudad. ¿Sí? Lo podemos hacer. Ustedes se sorprenderán. Todas las cosas que estaban haciendo los muchachos de la NBA recién también lo podemos hacer. Lógicamente, no vamos a tener las instalaciones y el monitor y un montón de cosas. Pero en la esencia y en la estructura de lo que hace a la preparación previa a un partido lo podemos hacer. Y eso tiene un impacto. ¿Sí? Bien. Preparación. Tiene que ver la charla prepartida con la preparación. Más el trabajo duro y el aprender de los errores. Este sería más o menos el camino que vamos a ir transitando desde la charla prepartido hasta el postpartido, ¿sí? La charla prepartido tiene que ver con la preparación, el trabajo duro tiene que ver con lo que vamos a hacer en el juego, y luego, en el postpartido, vamos a analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, y para aprender de esos errores. Pero para aprender de esos errores tenemos que estar abiertos a poder aprender, ¿sí? Si yo creo que ya sé todo y que no puedo aprender más nada, difícilmente pueda aprender de mis errores, difícilmente pueda detectar mis errores. ¿Sí? Y de esta manera me voy como retroalimentando. ¿Sí? Hago como un circuito, porque aprendo de mis errores, vuelvo a hacer, cambio mi preparación, mejoro mi preparación, ¿sí? Lo cual me va a permitir hacer un mejor trabajo. Seguramente van a aparecer nuevos errores, que los voy a retroalimentar nuevamente. Fíjense esta frase que hay ahí. Fíjense quién la dijo. ¿Sí? Lo peor que puede sucederle a quien toma decisiones es ser sorprendido. ¿Sí? Lo peor que puede sorprenderle a quien toma decisiones es ser sorprendido. Y de esto se va a tratar el tema fundamental de la charla prepartido. Tenemos que tratar de prepararnos para disminuir el nivel de sorpresa a lo mínimo posible. El básquet, como cualquier deporte, siempre trae un nivel de sorpresa. Si estuviera todo descubierto, los partidos se ganarían directamente antes de empezar, ¿sí? Por la estadística, por el plantel de jugadores, por la posición en la tabla, ya estaría resuelto. No tendría el factor sorpresa. Sí, el factor sorpresa existe, pero nosotros tenemos que entrenarnos y prepararnos de la mejor manera posible para que, si aparece el factor sorpresa, tengamos algunas herramientas a mano a las cuales recurrir. ¿Sí? Pregame. El pregame, o charla prepartida, como nosotros la conocemos, yo le puse abajo PPP. ¿Qué será PPP? PPP, se lo van a acordar más fácil que si se los digo, se los voy a decir en inglés y lo vamos a traducir, pero es más fácil acordarse de las 3P. ¿Sí? Las 3P tienen que ver con Poor Preparation, Prevent, Poor Performance. Proper Preparation, Prevent, Poor Performance. Es un trabalengua, ahora se los voy a decir, pero se van a acordar de las 3P. ¿Qué quiere decir? Una preparación propia, una preparación adecuada. Si yo hago una preparación adecuada del juego, y voy a evitar una performance pobre. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Pero con que se acuerden del EP, automáticamente se les va a disparar esto que yo les acabo de decir. ¿Sí? Una adecuada preparación. Y vamos a hacer una especie de contrato. ¿Sí? Ayer escuchaba a Alejandro Chitti, un árbitro argentino, un árbitro internacional de muchos años, que decía algo de un pacto de honor. ¿Sí? Este va a ser nuestro acuerdo, nuestro pacto. Y acá el pacto, el acuerdo, lo tenemos que escribir nosotros. ¿Sí? Pero teniendo en claro cuál es el objetivo, cuál es el foco al que tenemos que apuntar, cuál es nuestra función adentro del juego. ¿Sí? ¿Para qué ponen
tres árbitros, tres o dos árbitros adentro de una cancha de básquet. Y FIBA dice para qué están los árbitros. ¿Sí? FIBA dice hoy día para qué está un árbitro dentro de la cancha. Un árbitro dentro de la cancha está para mantener el control del juego. ¿Sí? Aplicando las reglas, su conocimiento. Pero lo fundamental, ¿sí? El objetivo de tres árbitros o dos árbitros dentro de una cancha de básquet es controlar el juego. Y que ahí dice algo de garantizar el juego fluido, dinámico, donde los jugadores puedan demostrar sus habilidades. Esa sería ya una especie de ampliación de lo que es control de juego. ¿Qué usamos para controlar el juego? Bueno, las reglas. Nosotros somos los intérpretes de las reglas, los aplicadores, ¿sí? Ese control del juego, ¿sí? El traje de FIBA y dije, esto es interesante. Dice, at the end of the day, it's about being engaged with the game. Esto es ni más ni menos que lo que dice arriba, control del juego. Al final del día, al final de todo, ¿sí? No se trata de saberse las reglas, saber las técnicas, sí, eso es importante, ¿sí? Pero lo más importante es estar comprometido con el juego. It's about being engaged with the game. Si yo estoy comprometido con el juego, estoy comprometido con el control de juego, ¿sí? Voy a poder cumplir lo que escribamos en este acuerdo. ¿Ok? Leo, creo que estamos teniendo un poquito de Tengan problema con la siempre conexión. presente esto. Sí. El problema de internet, ¿no? Sí, Sí. hay momentos, Ahí sí, estaba problema de escuchando que internet, estaban diciendo parece eso. que se está quedando un poco. A ver. Espérame que mi internet marca como que está a tope. ¿Vos me escuchas bien? No. Sí, pero también como que al final se pierde. A ver, espérame. A ver si podemos. Porque si yo me cambio de lugar. Dame un segundo, a ver. Vamos a probar. Quizás cambiándome de lugar, esto mejora. No hay problema. Denme un segundo. A ver si podemos mejorarlo. Se va a ver un poco movedizo el tablero, pero vamos a ver. A ver si podemos mejorar. A ver, ¿puedo pasarme acá? Porque soy internet. A ver, ¿se ve ahí, se escucha mejor ahí, Otilio? Sí, sí, ahí está mejor. Estoy pegado al módem. No caminé mucho igual. Está bien. Mejoró un poco. Sí, 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 Bueno, está acá tengo un mejor. invitado de último Saluda al momento. invitado. Saluda. Hola. A Hola, ver si hola. podemos. Voy a tratar de encontrar dónde está la presentación. A ver. Ahora pasamos a esto. Esperame un segundo que voy a ponerlo de. Ahí está. Pam, pam, pam. A ver si sale ahora. ¿Se ve ahí? La presentación aún no. Ahí está. A ver ahora. Tienes que presentar, aún no la has Sí. presentado. Ahí. No. Ahora está entrando. Ahí está. Sí, está lento. Está lento porque yo vi que se abrió la ventana después de como 10 segundos que yo toqué. Claro. Ahí se ve. Sí, Están las dos manitos que dicen acuerdo. así es. Correcto. Bueno, a ver si.
A ver si podemos avanzar. Decíamos, lo de control de juego, ¿lo escucharon o no? Eso es fundamental, Sí. porque si no, no tenemos rumbo. Ujú. Tal cual el partido, si no sabemos que estamos adentro de la cancha para controlar el juego, no tenemos rumbo. Entonces, partimos de la base de esto, de que nuestra función adentro de la cancha es controlar el juego. ¿Ok? Y ahí empezamos a escribir nuestro acuerdo, nuestro pacto de honor, como le escuchaba decir ayer a Alejandro. A ver si cambió ahí la pantalla. Sí, Lo seguro. primero que tengo que tener en cuenta antes de arrancar a escribir el contrato, el acuerdo, ¿sí? Es entregar mi mejor versión para el trabajo en equipo, ¿sí? Estar dispuesto a trabajar en equipo, estar abierto a trabajar en equipo. Y fíjense lo que dice ahí arriba, game first, crew second, me third. Eso quiere decir, primero el juego, segundo mi equipo y tercero yo, ¿sí? Esto es fundamental, esto es muy importante, parece algo menor, pero no. Generalmente, muchas veces sucede que en los partidos ponemos primero yo, después el juego y después mi equipo. ¿Sí? Eso es ahí empieza todo mal. ¿Ok? Entonces, primero el juego, segundo mi equipo y tercero yo. ¿Ok? Características del equipo arbitral. Potenciar a mi equipo. En China, en el Mundial de China, nos hicieron hacer un ejercicio muy, muy interesante. Nosotros muchas veces escauteamos los equipos nos escautean a nosotros, escautean a los otros equipos, pero nunca nosotros escauteamos a nuestros compañeros, ¿no? No se trata de andar revisándoles el Facebook, a ver con quién se juntan, qué hacen, no. Se trata de conversar con nuestros compañeros. Es un ejercicio muy interesante que nunca, o sea, es muy simple, pero que nos llamó bastante la atención. ¿Qué es? Por ejemplo, que cada uno diga cuáles son sus fortalezas y debilidades. Le cuente a los otros dos o al compañero cuáles son sus fortalezas y debilidades. Si yo soy bueno en esto, no soy tan bueno en esto. Si pasa esto, me suele pasar esto otro. ¿Y qué nos permite esto? Conocer las características de mi equipo arbitral, de mis compañeros. Y saber que, por ejemplo, arbitro con Leonardo y Leonardo le cuesta determinar cuando hay algún problema con el reloj de lanzamiento, le cuesta determinar cuánto corrió en el reloj de lanzamiento. ¿Sí? Entonces, tenemos que trazar estrategias para resolver cualquier problema que haya con el reloj de lanzamiento, porque sabemos que Leonardo tiene esa debilidad. ¿Sí? Entonces, de esta manera empezamos ya a construir el equipo, eso de que hablamos muchas veces, el teamwork, empezamos a construirlo afuera de la cancha. ¿Sí? De esto se trata el potenciar el equipo. No hacer foco, no sé si pasó de diapositiva o no, pero no hacer foco en la performance, hacer foco en la performance, no en el resultado. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a preocuparnos por este partido tiene que salir bien, tengo que pitar las faltas bien, tengo que hacer todo bien, me estoy enfocando en el resultado. Uy, vino Otilio a evaluarme, uy, me están mirando de afuera, me pongo más nervioso. ¿Sí? En cambio, si yo empiezo a pensar en acordar cómo vamos a arbitrar, que ya lo vamos a ver, en todo lo que hablamos en la charla prepartido, en los procedimientos, ¿sí? En cómo tengo que arbitrar, en mis áreas de responsabilidad, en los protocolos, ¿sí? Empiezo a hacer foco en la performance, en la ejecución de la tarea, y no en el resultado. El resultado va a ser una consecuencia de esa ejecución, ¿sí? Pero si yo parto de la base de que me empiezo a preocupar porque me están evaluando, porque el partido es televisado, porque, no sé, tal entrenador, lo otro, esto, me está mirando aquel, este partido define. Bueno, sí, son cosas que van a afectar y que las vamos a considerar, pero no podemos hacer foco en eso. ¿Sí? El foco de la charla prepartido no puede estar ahí. ¿Ok? Reglas de juego más interpretaciones. Obviamente nosotros no nos vamos a poner a repasar en la charla prepartido todas las reglas, todas las interpretaciones, todos los protocolos, todos los criterios.
pero sí puede haber algunas cosas que podamos repasar. ¿Sí? Si hubo algún cambio de interpretación de último momento, lo podemos repasar. ¿Sí? Podemos charlar alguna cuestión que tenga que ver con alguna parte de la regla en particular. Por eso me llama la atención, me llamó al menos la atención, cuando veía el video de la NBA, que ellos hacen la charla prepartido a la mañana. ¿Sí? Vieron que están sentados en el hotel mirando el monitor. Lo hacen la mañana del partido, ya empiezan a analizar un montón de situaciones. ¿Por qué harán eso? Yo lo pregunté alguna vez. ¿Para tener más tiempo? Lógicamente. Pero si yo me pongo a leer las reglas o a hablar de cosas en extenso una hora antes del partido, ¿sí? Me voy a preocupar más de lo que realmente necesito, ¿sí? Porque si yo empiezo a repasar las reglas y me descubro, por ejemplo, a media hora antes del partido que, no sé, que el criterio 5 de antideportivo no existe más, y yo no lo sabía, me voy a poner un poco nervioso, ¿ok? Entonces, es bueno hablar de las reglas, es bueno de hablar de las interpretaciones, es bueno repasar determinados criterios de aplicación o algunos protocolos, pero no extendernos, no hacer un simposio de todo esto media hora antes del partido. Fíjense la cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Imagínense si tomamos la charla prepartido para leer algunas de las cosas que yo estoy poniendo ahí en la presentación. No terminamos más, necesitamos más de un día, más de una hora y media, como llegan en la NBA a la cancha. Características del juego, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Jugadores, equipos, posición de los equipos, jugadores conflictivos, entrenadores conflictivos. Muchas de esas cosas que quizás en un alto nivel o a nivel profesional las tenemos, que son estadísticas que podemos entrar a una página de internet y buscarlas, pero quizás en niveles menores o en torneos de ciudades locales no las tenemos. Pero sí, quizás mi compañero, si dirijo si arbitramos de 2, o mis compañeros si arbitramos de 3, incluso si hay un comisionado, conozcan algunas características de los jugadores que nos puedan compartir. ¿Sí? Y quizás se trata de algún playoff. Si yo voy a arbitrar el segundo partido de una serie de playoff, puedo mandar un WhatsApp, llamar a alguno de los árbitros que arbitraron el primer juego para obtener alguna información sobre las características de los jugadores y de cómo fue el juego anterior. Eso sí, muy importante. ¿Sí? No puede suceder que los equipos tengan mucha información, incluso el público sepa qué pasó en el primer partido de una serie de playoffs y nosotros no. ¿Sí? O supongamos que no se trata de una serie de playoffs, se trata de un segundo partido de una fase regular. Jugaron hace 2 meses atrás y terminó con 2 jugadores expulsados. No puedo no saber eso. ¿Sí? Necesito conocerlo. Bien. Algunas otras cosas que podemos charlar, que tienen que ver con respecto a las características del juego. Hay muchas acciones que se repiten, ¿sí? Muchas acciones que ocurren generalmente en todos los partidos, ¿sí? Juego de poste, juego sin pelota, situaciones de rebote, cortinas, coberturas de lanzamientos, hand check, situaciones de protesta, las situaciones de disciplina, los criterios de antideportivo, todas esas cosas tenemos que hablarlas, ¿sí? Todas esas cosas tenemos que hablarlas y definir. Aquí sí empieza a aparecer algo muy, muy importante, que es el criterio con el que vamos a abordar todas estas situaciones. Estas situaciones suceden en casi todos los partidos de básquet. Es muy difícil que en un partido de básquet no haya situaciones de cortina. Es muy difícil que en un partido de básquet no haya situaciones de poste. Es muy difícil que no haya situaciones de hand check, que no haya situaciones de bloqueo carga. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar respecto de cuáles van a ser los criterios con los que vamos a arbitrar estas situaciones. ¿Sí?
qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. ¿Sí? Yo escuchaba ayer una salvedad muy importante. Por eso nombré el ítem juego sin pelota. ¿Cuáles son las directivas, por ejemplo, para el juego con pelota o juego sin pelota? ¿Sí? ¿Cuáles son las directivas? ¿Podemos arriesgar y dejar jugar sin la pelota o no? ¿Vamos a arriesgar o no vamos a arriesgar? ¿Sí? La directiva que suele dar FIBA en sus torneos es que el juego sin pelota no hay ventaja y desventaja. ¿Sí? No hay esto de analizar el ritmo, el rhythm, speed, balance. Eso por ahí no le suena, pero nosotros le solemos llamar, en español le llamamos ventaja-desventaja. ¿Qué pasa con un handcheck en el traslado o con un handcheck en el ataque fijo? ¿Cuánto incide? ¿Incide o no incide? ¿Vamos a sancionar? ¿Qué pasa con las cortinas en movimiento? ¿Vamos a permitir un movimiento? ¿No vamos a permitir un movimiento? Las cortinas directas, las cortinas indirectas. ¿Sí? Yo tengo en un equipo a Carlos Peralta, que es un gran tirador. ¿Qué van a hacer con Carlos Peralta? Le van a hacer cortinas. Y el equipo defensor no va a permitir que le llegue la pelota. Bueno, vamos a tener que encargarnos de la cobertura, ¿sí? De las cortinas y de la defensa sobre Carlos Peralta. Reitero, juego sin pelota, cortinas, handcheck, rebotes, ¿sí? Antideportivos, situaciones de disciplina. Estas son situaciones comunes. Estas son situaciones comunes. Que incluso nosotros podemos prever un montón de cosas y pueden cambiar o pueden no ocurrir. Pero las tenemos que tener en mente en nuestra charla prepartida. Comunicación. Este es un ítem que daría para hacer una disertación entera, una charla completa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Primero entre nosotros, en el equipo arbitral, y luego con jugadores, con entrenadores, con la mesa de control. ¿Sí? Establecer criterios de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos mientras la pelota está viva, mientras estamos jugando? ¿Cómo vamos a comunicarnos si tenemos alguna situación de sanciones distintas? ¿Sí? Que un árbitro pite una cosa y el otro pite otra. ¿Cómo vamos a comunicarnos si un compañero nos pide ayuda? ¿Sí? ¿Cómo vamos a comunicarnos si tenemos que ir al sistema de repetición instantánea? Si tenemos sistema de repetición instantánea. Y ahora empiezo a entender, cada vez que repaso la presentación, empiezo a entender por qué los árbitros NBA hacen la charla prepartida a la mañana. Porque son muchas cosas, ¿no es cierto? Y acá les voy a dejar unos ejercicios. Ahí no sé si salió el emoticón que dice el what if. What if quiere decir, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Un buen ejercicio para hacer en la charla prepartida es ¿qué pasa si? Preguntarnos ¿qué pasa si? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi compañero pita un foul y hay una protesta desmedida? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿El árbitro que pita la falta le va a pitar también la falta técnica o va a intervenir otro? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi compañero, estando de líder, me pide ayuda en una situación de fuera de cancha? Entonces empezamos a imaginar situaciones y a plantear soluciones para esas situaciones. ¿Pero y qué situaciones? Cualquier situación, no. Situaciones que de acuerdo a las características de los jugadores pueden llegar a ocurrir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea del what if, del cual, qué pasa si? Manejando situaciones difíciles. Esto Sí. también tiene que ver con empezar a preparar el terreno para situaciones difíciles. Yo hace unos días hacía una presentación sobre el GPS arbitral, como diciendo, el GPS es como nuestra guía para ver cómo preparamos el partido. Y esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo
entreno o imagino situaciones y ya planteo posibles soluciones, voy a tener más tranquilidad para resolverlas. El factor sorpresa puede aparecer, ¿sí? Pero esto es como el piloto que entrena para determinadas situaciones, ¿sí? El piloto está entrenado para saber qué pasa si se le prende fuego a una turbina. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, aquí también podemos empezar a imaginar o a ver qué pasa si, ¿sí? Pero esta vez con situaciones difíciles, con situaciones de disciplina, con situaciones antideportivas, con situaciones posibles de reyerta. Si yo voy a arbitrar un juego que tiene como antecedente 3 expulsados, ¿cuál va a ser mi qué pasa si? Yo sé que fue expulsado el 5 blanco y el 10 rojo. Cuando se encuentren esos dos jugadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener en cuenta esto? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con un entrenador que protesta, que continuamente habla, pero que quizás no llega a un nivel de protesta grande, pero habla, es una radio ahí de fondo prendida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Quién va a ir a hablar? ¿Sí? ¿Cuáles son las frases? No es para hacer en la charla prepartido, ¿no? Pero hay un ejercicio muy interesante que se llama, que es lo mismo que hacen los actores, el role playing, actuar situaciones. Es muy interesante. ¿Sí? Eso es un ejercicio para que hagan ustedes en su casa ahora que estamos encerrados, podemos hacer actuaciones. ¿Sí? Pensar en cuáles son las frases que le puedo decir a un jugador cuando me viene a preguntar algo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos viene a preguntar, juez o árbitro, qué cobraste? ¿Qué sancionó? Y uno quiere hacer un simposio explicando un montón de cosas. Y quizás con 3 palabras pueda explicarlo. ¿Sí? Una situación de bloqueo carga. Yo pité carga, pago ofensivo. Y el jugador defensor, el jugador atacante me viene a preguntar por qué le pité foul. Entonces le digo, y el jugador defensor tenía una posición legal de defensa y el golpe fue en el torso. Esos son los indicadores de que él llegó primero al lugar y que la responsabilidad por el contacto es tuya. ¿Qué creen que va a decir el jugador? Lógicamente, si quiere protestar, va a seguir protestando. Pero la respuesta es corta, es técnica, ¿sí? Y al que está escuchando, da la impresión de que ustedes conocen de lo que están hablando, ¿no es cierto? Yo siempre pongo como ejemplo, si yo voy al médico y le digo, me duele la cabeza, doctor, ¿qué hago? Y el médico me dice, a ver, espera un segundo. Y abre la computadora y entra en Google y se pone a fijar a ver qué te puede recetar. Si nosotros somos técnicos, somos breves y somos claros, ¿sí? Estamos mostrando un conocimiento y estamos mostrando que lo que sancionamos es producto del famoso ver, analizar y decidir. ¿Sí? Esto es entrenar, manejar situaciones difíciles. Lógicamente no es para empezar a hacer, se van a poner en el camerín antes de la charla antes del partido, durante la charla prepartido, a actuar situaciones. Pero sí es un buen ejercicio para pensar, para entrenar uno en forma individual. Tantas cosas que hemos hablado, ¿cómo hago para acordármelas todas? No, bueno, aquí hay una herramienta que nos aporta FIBA que se llama FIBA iRef, que la pueden bajar en su teléfono celular, en su tablet. Y fíjense que esto tiene como particularidad, no sé si ahí están viendo en pantalla, que tiene una especie de checklist, ¿sí? Como tienen los pilotos de avión, de los temas, de los temas que tendríamos que abarcar en una charla prepartida. Y si ustedes pudieran picar ahí en la pantalla, por ejemplo, dentro de Game Control, de control de juego, van a tener un montón de ítems para cubrir. O sea que no hace falta que se acuerden todo lo que yo hablé, no hace falta que tomen nota en extenso, sino que pueden bajarse una simple aplicación en el teléfono y ahí tienen un montón de información. ¿Sí? Así que gracias FIBA, no es que estoy pasando
estoy haciendo venta de un programa, sino que es totalmente gratuito, pero sirve, ¿sí? Sirve. Entonces ahí empezamos a cortar la brecha entre ese video que veíamos al inicio respecto de los árbitros de NBA con nosotros cuando hacemos un partido local o un partido de mini baloncesto o de U15, de U17. ¿Sí? Tenemos un montón de herramientas al alcance del celular. Terminamos nuestra charla prepartido y salimos a la cancha. Arbitramos el partido, ¿sí? Arbitramos el partido, hicimos nuestra performance y volvemos al camerino, volvemos al vestuario. Si no hay vestuario, nos agarramos el botinero y nos vamos para casa y vamos a empezar a reflexionar sobre qué pasó en el partido. ¿Sí? No sé si ven la diapositiva esa que dice breakdown the video or the game. ¿Qué quiere decir breakdown the video or the game? Fraccionar el partido. Si tenemos la posibilidad de tener el video, bienvenido sea. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Pero si no tenemos el video, podemos, con nuestros compañeros, hacer una pequeño meeting, no 20 horas. Un pequeño meeting nos puede llevar 20 minutos de cortar mentalmente aquellas jugadas en donde hay algo para conversar. ¿Sí? Hay algo para conversar. Si tenemos el video, lógicamente vamos a poder verlo y analizarlo detenidamente. Ahora, si no tenemos el video, siempre hay una o dos jugadas que yo puedo recordar. Siempre hay jugadas que me dejaron alguna sensación, algo para consultar. Puedo consultarle a mi compañero, puedo consultarle si hay un comisionado, puedo consultarle a los oficiales de mesa, ¿por qué no? Y de más está decir que si vino alguien a ver, también, quizás vino un compañero que estaba mirando, ¿y por qué no? Che, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció la jugada esa? Acá me están escribiendo que no se ven las diapositivas, ¿puede ser? Sí se ve, nosotros sí ¿La la ven? vemos. Yo la veo, ¿Sí? sí, yo la veo. Ah, bueno. Es el breakdown de Bien, breakdown de vídeo. para la versión en Uruguay no llegan las diapositivas. Ay, está Carlos Peralta, está ahí. En Uruguay no llegan, ¿y por qué no? Esto es una charla para Ecuador. Bueno, ¿por dónde empezamos a hacer este breakdown de vídeo o a cortar el juego? Y empecemos por lo positivo, por lo que hicimos bien. Muchas veces nosotros solemos empezar a analizar y a ver las cosas como que, todo mal. Esto lo hice mal, esto otro lo hice mal, no sirvo más, me retiro del básquet. Y ojo, a veces empezamos así y a los 10 minutos empezamos, y estos jugadores malditos, este entrenador, siempre es culpa del afuera, ¿no? Entonces, si por ahí empezamos, primero viendo qué hicimos bien, aunque sea, no sé, qué hice bien, y llegué temprano al partido. Bueno, eso lo hice bien. Después, el arbitraje fue espantoso, pero por lo menos llegué 20 minutos a la cancha, controlé las cosas, fue bárbaro. Entonces ya, por lo menos, me predispongo a eso que decíamos al inicio de la presentación. Me predispongo a aprender de mis errores. Si yo me empiezo a atacar y a autoflagelarme y a clavarme puñales, qué desastre que soy, difícilmente me abra a aprender, porque generalmente lo que sucede es eso. Luego de que me autoflagelo yo, empiezo a echarle culpa al resto. Mi compañero, los oficiales de mesa, el reloj, la pelota, la cancha, no sé, la computadora que no funcionaba, que no tiene nada que ver, en fin. Entonces empezamos por lo positivo. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de algo positivo que sucedió en un juego, como para que ustedes vean que este breakdown de vídeo, este cortar juego, lo podemos hacer sobre los juegos propios o incluso sobre los juegos de otros, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, yo tengo problemas para ver o prestar atención al reloj de lanzamiento. No tengo ningún partido mío para verme
controlando o no controlando el reloj. Entonces, a ver, voy a buscar un partido de algún colega, algún partido que estoy mirando. Hoy en YouTube, si ustedes ponen partidos de básquet, tienen para armar un Netflix de partidos de básquet. Entonces buscan un partido y empiezan a ver, qué hace este árbitro para controlar el reloj de lanzamiento. Si tienen el WhatsApp, yo vi ahí que había un montón de disertantes que vienen en la semana aquí en las charlas aquí en Ecuador. Bueno, si va a disertar Maraño, le puedo pedir el email, le puedo pedir el WhatsApp, le puedo pedir algo. Entonces después le puedo mandar, Cristiano, o a mí, Leonardo, ¿qué recomendación tenés para controlar el reloj de lanzamiento? ¿Sí? Entonces ahí no tengo un video mío, ¿sí? ¿Sí? Yo no tengo video mío porque la categoría que yo dirijo no hay videos. Pero le pregunto a otro, busco video de otro, busco recomendaciones, y ahí empiezo a familiarizarme con un montón de cosas que las empiezo a incorporar y después las llevo a la cancha. ¿Sí? Fíjense lo que pasa en esta jugada. No sé si la ven. Igual después la vamos a ver en fotos. No sé si la vieron, pero ahora la vamos a ver en cuadro por cuadro. Es una jugada donde parece que no pasa nada, ¿no? No hay demasiada cosa que diga, oh, qué maravilloso, que lo que hicieron los árbitros. Uno mira la jugada y dice, ¿y esto qué? El ejercicio ese que le decía, what if? ¿Y esto qué? Bueno, miren todo lo que sucede en 11 segundos, cuando hacemos el breakdown de vídeo, el análisis. Comienza la jugada, ¿sí? Comienza la jugada. ¿Qué hago cuando inicia la jugada? Busco información para analizar la jugada. ¿Qué información? La información que me sirve para saber qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Miren, faltan 10.9, 11 segundos. ¿Está bien? Del segundo cuarto. ¿Sí? Es decir, que esta es la última pelota del segundo cuarto. El último ataque del segundo cuarto, posiblemente. El equipo que acaba de hacer el gol está por un punto arriba. El equipo que está perdiendo, que tiene la pelota, que tiene el cierre, está un punto abajo. ¿Qué querrá hacer? Anotar para irse al medio tiempo ganando. ¿No es cierto? Si yo sé que ese jugador que acaba de recibir la pelota, ¿sí? Es un posible lanzador, porque es el lanzador que yo nombré al inicio, es Carlos Peralta, el gran tirador, ¿sí? Y le dan la pelota a él. Agarro toda esta información que acabo de recolectar, que sería el ver, y empiezo a analizar. Empiezo a analizar. Final del cuarto, el equipo que pierde tiene la pelota y le vienen a poner una cortina al lanzador, a Carlos Peralta, el gran tirador. ¿Qué va a pasar? Va a haber un lanzamiento, se me prende la lamparita, uy, viene un lanzamiento, atento, atento, viene un lanzamiento. ¿Y qué hago? Lo ignoro. Digo, no, total, yo ya estoy pensando en el entretiempo, en que me voy a comer un sándwich, me voy a tomar un Gatorade, no pasa nada. No. ¿Qué hago? Y empiezo a pensar en mi performance. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el pregame que no pensar en el resultado, sino pensar en la ejecución? Bueno, empiezo a pensar en el protocolo. ¿Qué protocolo? El protocolo de lanzamiento. Busco una buena posición para cubrir el lanzamiento. Arbitrar la defensa, tener el espacio entre los jugadores y después mirar a quién, al lanzador. Que no le hagan foul. ¿Cuántas veces vemos partidos donde termina un cuarto? ¿Sí? Hay un lanzamiento de este tipo y el árbitro se va mirando la pelota. Y el lanzador cae al piso y nadie sabe qué pasó. Si se tiró, ¿sí? Si el defensor le puso el pie abajo, si abrió las piernas para generar un contacto. Nadie sabe nada. Hay que pedir un equipo de autopsia para saber qué pasó. ¿Sí? Esto es un buen ejemplo de desmenuzar el video sobre algo positivo. Y les reitero,
Si no tienen un video de ustedes, busquen un video de alguien, busquen un partido y busquen la jugada o lo que están necesitando aprender. ¿Sí? Este clip, obviamente, que parecía que no pasaba nada, nos habla de la importancia de anticiparnos al juego. ¿Sí? Y de cómo empezar a recabar información para poder anticiparnos al juego. Vamos a pasar ahora a lo malo, a las áreas de mejora. Yo dije lo malo, pero lo dije a propósito. No pensemos en términos de malo o bueno. Pensemos en términos de áreas de mejora, de cosas que vamos a mejorar. ¿Sí? Cosas que vamos a mejorar. En esto estoy medio flojito en antideportivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a agarrar y me voy a leer toda la regla de antideportivo? Sí, eso puede servir, pero después necesito agarrar la regla y compararla con jugadas. ¿Sí? Con jugadas. Necesito tener una foto mental de lo que es un antideportivo criterio 1. Entonces, cuando yo me canse de ver antideportivo criterio 1, cuando lo vea en la cancha, voy a decir, eso es un criterio 1. De tantas veces que vi un criterio, eso es un criterio 1. Quizás no sé ni qué es un criterio 1, pero la foto mental ya la tengo. ¿Sí? Sería bueno poder explicar qué es un criterio 1. ¿Sí? Fíjense este video. No sé si lo pueden ver. Espero que sí. Sí, sí se ve. Esto es un material nuevo. Esto sucedió hace muy poquito en el preolímpico en Serbia. No, gracias, señor asistente. Perdón que acá mi asistente me vino a preguntar si necesitaba asistencia. Gracias. Quédate. ¿Qué pasa en este video? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Sí? Fíjense. Voy a tratar de pararlo para que lo puedan ver. Al igual que hacíamos en la jugada que yo les mostré de algo positivo. ¿Sí? A ver. Miren esto. Vamos a recabar información. Vamos a usar la metodología de algo positivo para algo de mejora. Observen el reloj, el dispositivo de lanzamiento. ¿En cuánto está? 5 o 6 segundos. ¿Sí? 5 o 6 segundos, la pelota está del lado del juez central. ¿Es conveniente realizar una rotación? No. ¿Por qué? Porque sucede lo que sucedió. Cuando el árbitro líder se encuentra realizando la rotación, hay una penetración o un lanzamiento. Y encuentra no solamente al árbitro líder en movimiento, sino que produce un desajuste en el equipo arbitral que si la defensa toma la pelota rápidamente y sale un contragolpe, salimos totalmente desbalanceados. ¿Sí? Fíjense como algo que en el video anterior fue algo positivo el recabar información, ¿cómo lo puedo traer de una jugada de otra cosa? Lo puedo traer a un problema de mecánica. ¿Cuál es el problema de mecánica acá? Y que tengo que estar prestando atención antes de iniciar una rotación. Voy a close down, hablando mecánica de 3. Close down sería el área ahí donde está el pasillo de tiro libre en la unión con la línea final. Y cuando me quedo ahí pensando si voy a cruzar o no voy a cruzar, antes observar que levantar la cabeza y mirar el reloj de lanzamiento. Si tengo 6, 5, 7 segundos, no es conveniente que realice una rotación. Entonces ya empiezo a aprender del error, a mejorar. ¿Se dan cuenta? Empiezo a algo que puedo llamarlo como área de mejora, empiezo a ser consciente de cuáles son las herramientas que tengo que activar para poder mejorar.
¿Se entiende? ¿Cuál es la idea del área de mejora? ¿Pero qué agarro? ¿20.000 situaciones a mejorar? No, con que agarren 2 por partido, con que tomen 2 situaciones, 2 cosas a mejorar por partido, les va a ser de gran utilidad. Les va a ser de gran utilidad. Y reitero, quizás su partido no tiene un video, quizás no tienen un video de su partido, no tienen material fílmico, pero si yo sé que tengo dificultades para hacer la rotación correctamente, y bueno, tendré que empezar a ver partidos y empezar a ver qué hacen los árbitros en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y si no, insisto, le envían un WhatsApp, le envían un mail a aquellos que ustedes creen que les pueden ayudar. Pero no esperen, ¿sí?, que todo se solucione porque sí. ¿Sí? Porque no va a suceder. No esperen a tener la posibilidad de ir a rendir para árbitro internacional para ver cómo hacen esto. No esperen a tener el gran partido para ver cómo hacen esto. ¿Se entiende cuál es la idea del postgame? El postgame es tan importante como el pregame. El pregame va a marcar el destino del partido, pero el postgame va a marcar el destino de la carrera del árbitro. ¿Sí? Porque del postgame ustedes van a sacar la información respecto de qué pueden mejorar, de qué podemos mejorar. ¿Ok? Review, repasemos, porque ya hablé tanto que ya no se deben acordar ni por qué estaban acá. Con que se acuerden de que el pregame es importante para el partido, está bien. Y que la información, toda la información de la que yo les hablé, la gran cantidad de la información que yo les hablé, la tienen bajándose el aplicativo de FIBA, que se llama FIBA iRef, ahí tienen un montón de información. ¿Sí? Y la importancia del postgame. ¿Qué podemos analizar en el postgame, aparte de esto que yo les mostraba? De manera personal, podemos repasar qué hice bien, elegir 2 o 3 cosas que hice bien, 2 cosas que puedan ser mejoradas, ¿sí? Que pueda mejorar, no decirme, esto lo hice horrible, esto soy un desastre. Porque a veces también sucede, no sé si a ustedes les sucederá, pero a mí sí, que quizás yo soy bueno en mecánica, pero justo hoy tuve un día terrible, hoy tuve un día fatal en mecánica. ¿Sí? Bueno, hoy me fue mal en mecánica, voy a trabajar mecánica. Ahora, si ese tema de mecánica se repite en varios partidos, quiere decir que mi idea de que era bueno en mecánica no era tal. ¿Se entiende? Pero si yo no empiezo no digo hacer lo que les decía, no digo quedarse 1 hora pensando sobre el partido, tomando notas, porque eso es la realidad ideal que no sucede. ¿Sí? Pero 20 minutos, y yo me noto que en un partido me equivoqué mucho en mecánica. A la semana siguiente también me equivoqué mucho en mecánica. A la semana siguiente me equivoqué también mucho en mecánica. Bueno, algo tengo que hacer con la mecánica. ¿Sí? ¿Se entiende? Seleccionar 2 ítems para trabajar, lo que yo les decía. No agarren 20.000 cosas, porque cuando uno agarra 20.000 cosas no hace nada. Agarre una, agarre 2, ¿sí? 1 por mes, 2 por mes, y van a ver que van a ir progresando. Lo fundamental, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cómo y cuándo voy a empezar a trabajar en estos ítems? ¿Cuándo me voy a sentar a ver video de mecánica? No, la semana que viene. No. ¿Cuándo? El lunes me voy a sentar a ver la mecánica. Sí, pónganse una fecha. ¿Sí? Anótense un papelito, un post-it ahí arriba de la computadora, en el celular, un recordatorio. ¿Sí? Que cuando abran el celular le diga hoy mecánica. ¿Está bien? Pónganle fecha. ¿Sí? Porque si dicen, no, bueno, alguna vez me voy a sentar a hablar. A ver. ¿Bien? Revisar aprendizajes previos. Esto que yo les decía. Quizás hay algo que hayan visto antes, que hacían bien, que lo pueden traer para solucionar un problema de ahora. Eso que veíamos en los 2 videos. Y con el equipo arbitral lo mismo. ¿Sí? Con el equipo arbitral podemos repasar. A ver, en la charla prepartida hicimos esto, planeamos esto. ¿Qué nos salió? ¿Nos salió todo? Buenísimo. ¿No nos salió algo? Bueno, ¿qué podemos mejorar para la próxima charla prepartida? Porque quizás hoy me toque a mí ser primer juez, pero la próxima le toca a un compañero. ¿Sí? Esto hicimos bien, lo mismo.
Puntos analizados en pelotas muertas. Esto es fundamental. ¿De qué hablamos cuando estamos en un tiempo muerto? ¿De cuánto nos van a pagar? ¿De a qué hora de que tarde se está haciendo el partido? ¿Llego tarde a mi casa para comer? Bueno, eso sí, también hablamos, pero a veces es fundamental hablar de cosas importantes. Por ejemplo, el último tiempo muerto del partido. Empezar a pensar qué va a venir, qué va a pasar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Eso es fundamental. ¿Sí? Comunicación. ¿Funcionaron los protocolos que hablamos en la charla prepartido de comunicación? ¿Hay algo que podemos mejorar? ¿Hay alguna cosa nueva que podamos incorporar? ¿Hay alguna forma de abordar a un entrenador que puede ser mejor de lo que lo hicimos? Criterio. Ese criterio que hablamos con esos ítems, con handcheck, rebote, cortina, todo ese criterio que establecimos, ¿nos sirvió? ¿Cambió? ¿Dijimos una cosa y hicimos otra? Y por supuesto, si tenemos lo que yo les decía antes, si tenemos la posibilidad de que haya un instructor, considerar el feedback del instructor y considerar el feedback de nuestros compañeros. Y fundamental, acordarme de qué aprendí. Porque todo esto es un montón de cosas, un montón de información, con que saquen una cosa. Ustedes han aprendido, el feedback está cumplido, el tema del postgame está cumplido. Un modelo que les quiero proponer, aparte de todo este modelo profesional que propone FIBA, que es muy extenso, muy largo, quizás muy tedioso, es pensar en esto. Miren, potenciar lo bueno, simplemente potenciar lo bueno, agarrar algo bueno que sepan, potenciarlo, detectar qué pueden mejorar y ir detrás de eso. Pensar en qué árbitro están siendo, ¿sí? Cuando cometen un error o tienen algo que mejorar, y pensar en qué árbitro, visualizar qué árbitro quieren ser. ¿Sí? Visualizarse, verse, yo quiero ser un árbitro que sea muy bueno en mecánica. Y conectarse verse ustedes siendo muy buenos en mecánica, conectarse con esa imagen. Y ahí se van a mover a la acción. ¿Cuál es la acción? Y empezar a ver cómo pueden resolver los problemas que tienen con mecánica arbitral. ¿Sí? Y como sé que ya deben estar sufriendo tanto, de tanto hablar, volvemos al inicio, al planteo del inicio, para cerrar. Cuando iniciamos planteábamos, si tuvieran un examen y supieran todas las respuestas, ¿sí? Y supieran todas las preguntas, o las respuestas, mejor dicho, todas las preguntas, ¿sí? No las respuestas, olvídense eso que dice ahí, pues está mal. Si tuvieran todas las preguntas y dependiera de ustedes estudiar, ¿sí? ¿Estudiarían? Esta es la reflexión que les dejo. En el pregame y el postgame lo que están haciendo es estudiar. Porque saben las preguntas. Ustedes conocen cuáles son las preguntas. Con el pregame y el postgame van a estudiar para responder esas preguntas. Muchísimas gracias. Espero que no se hayan aburrido demasiado y que hayan podido, aunque sea, escuchar alguna parte de la charla. No, para nada, Leo. Gracias. Y bueno, vamos a ver si es que alguien desea hacer una pregunta. Por favor, vamos a ir en orden. De 3 de 3 voy mencionando. Si alguien desea hacer una pregunta. A ver, Melvis Farfán, 1. ¿Alguien más que escriba, que sea por el chat? Para ir. Que escriba por el chat, que está Melvis Farfán. Verónica Dirobo, segunda. ¿Alguien más? Y Jorge Campaín. Vamos con los 3 primero. Sí. Melvis Farfán, Verónica Dirobo y Jorge Campaín. En ese orden, vamos. Pregunta. Ok, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, gracias a Dios por estar todos bien. Gracias al profe Otilio, gracias al profe Luis por trabajar tan duro para enseñarnos más. Muchas gracias, señor Leonardo, por tomarse el tiempo de darnos esta charla. Bueno, mi pregunta son 2 y una duda sobre la aplicación. Usted hablaba de estudiar los partidos anteriores, ¿no?
de si es una serie final o una serie de varios partidos, estudiar el primer partido, preguntarle a los otros árbitros, y si es una ronda regular o una fase de grupos, lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en un juego de póster hubo una pelea, hubo una reyerta y por esto salieron expulsados 2 jugadores? Pero a nosotros saber eso, algunos, me incluyo yo, digo yo, vengo predispuesto a que esto pasó. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo no ir predispuestos? Y la otra pregunta sería, si en el partido llegara a haber un cruce de palabras por la misma situación que ya pasó en el partido, ¿cómo en el prepartido hablaríamos sobre eso? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de solucionar para no llegar a expulsarlo a los dos nuevamente de una sola vez? Bien. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, son muy, muy importantes. Esto es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de la información, de colectar información, suele pasar esto de cómo no ir mal predispuesto con esa situación. Bien, ahí tenemos que conectar con cuál es nuestra función dentro del juego. Ese cuadro, ¿viste esa diapositiva negra que decía control del juego? O sea, tenemos que conectar con cuál es nuestra función. Nosotros, ¿para qué necesitamos esa información previa? Para imaginar escenarios posibles. Si esto sucedió antes, puede suceder ahora. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa imaginación de situación, de una posible situación? Bien, determinar o establecer con mi equipo arbitral qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el 5 rojo y el 10 blanco se pelearon, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se me ocurre a mí, supongamos que son dos pivots. ¿Qué vamos a hacer cuando estén jugando el juego de póster? Y voy a poner el árbitro líder ahí. Primeramente, es algo que se me ocurre a mí. No digo que tenga que ser eso. Pero voy a poner el árbitro líder ahí. Que ellos sientan que hay un árbitro ahí, que los está vigilando. ¿Sí? Supongamos que otra opción sería, bien, al primer contacto, en lugar de decir suelto, ¡pum! Foul. Podría ser. O podría ser no. Bueno, vamos a darle una chance, vamos a hacer el arbitraje preventivo. Es decir, la solución la tenemos que encontrar nosotros en el camerino. Yo no te puedo dar la solución mágica. ¿Sí? Lo importante de tener la información es para esto, para imaginar la posible situación y la posible respuesta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa información o ignoro esa información y digo, no, bueno, cuando suceda vemos qué hacemos, cuando suceda vemos qué hacemos, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque lo que se te ocurra a vos puede ser diferente de lo que se me ocurra a mí. Y quizás estamos arbitrando el mismo partido. ¿Sí? Quizás vos decís, yo estoy de líder, los tengo ahí, los expulso a los dos. Y si estoy yo, digo, no, bueno, yo dejo jugar, les hago arbitraje preventivo. Entonces ahí, seguramente, vamos a tener problemas con esos dos árbitros. ¿Por qué? Con esos dos jugadores. ¿Por qué? Porque no va a estar claro para ellos, desde el inicio del juego, qué les vamos a dejar hacer y qué no. Y si somos 3, peor. Porque cuanto más gente hay arbitrando, más posibilidades hay de distintos criterios de aplicación, de distintas ideas de accionar. ¿Se entiende? Tenemos que ser muy responsables respecto de esta idea, del control del juego. Nosotros estamos para controlar el juego, pero acordate que abajo de esa diapositiva de control del juego decía, garantizar que los jugadores demuestren sus habilidades y garantizar la fluidez del juego. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que permitir que los jugadores jueguen al básquet. La gente que viene a ver un partido de básquet viene a ver a los jugadores jugar al básquet. No lucha libre, sino iría a ver lucha libre. Entonces, con el objetivo puesto en esto, vamos a trazar estrategias para mantener eso, para mantener ese control de juego. ¿Qué será bueno, qué será malo? Lo va a determinar el equipo arbitral. E incluso,
¿Sabés cuándo te vas a dar cuenta si la estrategia que planearon es buena o mala o no? Cuando suceda y veamos las consecuencias de la estrategia. ¿Se entiende? Por eso no hay recetas, ¿sí? Lo importante es tener la información y planear qué vamos a hacer. Con eso disminuimos el factor que cada uno haga lo que quiera. ¿Se entiende? Esa es la idea. No la de ir prejuzgando, tipo cowboy con el revólver en la mano, que cuanto el primero que hace algo, ¡pum!, le pega un tiro. No, porque no estamos para eso. ¿Sí? ¿Está respondida, más o menos? Sí. Disculpa, el nombre de la aplicación, que cuando lo fui a anotar ya había pasado la de diapositiva. Si en el Play Store pones FIBA y REF, I de I latina, REF. Ahí la Otilio la escribió. FIBA y REF. Ahí tienen. Okay. La última, ¿vieron que a veces tenemos problemas, por ejemplo, con algo tan sencillo como las reglas? Las interpretaciones generalmente, porque sale actualización de la actualización de la actualización de la actualización. Bueno, ahí siempre está la última regla subida. Posiblemente la primera regla, en cuanto se actualiza, sale en inglés. Después sale en español. Pero ahí siempre vas a encontrar, por ejemplo, la última actualización de la regla. ¿Sí? Algo tan simple como, la última actualización. Sí, mira, en el teléfono. Surge una duda, lo busco. No vas a parar el partido para ponerte a leer la regla. Pero sí sirve como guía. Incluso podés usar la cancha para hablar temas de mecánica, temas de cobertura. Sí, tiene un montón de cosas, de aplicaciones. Pero lo importante es esto, que la idea que quiero compartirte es, la información la necesitamos para trazar estrategias acordate de la diapositiva esa del what if, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si nos pasa esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. ¿Está bien? Ok, muchas gracias, señor Leonardo. De nada. Continuamos con Verónica. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. En referencia al pregame y postgame, hablamos de que en el postgame trataremos los puntos positivos y negativos de lo que ocurrió en el juego, de las decisiones arbitrales y del control de juego. Esto en caso de que en una segunda jornada, en el mismo día, vamos a arbitrar a los mismos equipos, el postgame nos puede servir como parte del pregame del siguiente juego. Un consejo que nos des para en qué orden podemos tratar los puntos, primero los positivos o los negativos del postgame para mejorar en el siguiente juego. Bien, siempre es bueno empezar por algo positivo. Por esto que yo te decía, les decía de abrirse a aprender. ¿Sí? Si yo, piensen ustedes cómo se sienten, si el instructor les va a ir a hacer la devolución y entra, los saluda, ¿qué tal? Bueno, ¿verdad? Y empieza, esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Al tercer esto estuvo mal, ya no escuchan nada. Ya no escucho más nada. No sé si está mal, bien, si el que me está haciendo la devolución es Otilio, Luis, o ya no sé, ya me fui. ¿Se entiende? Entonces, algo positivo, siempre hay algo positivo para rescatar. Y después alguna cuestión que no lo pienses en algo negativo, pensarlo en algo para mejorar. ¿Sí? Suponete que estás arbitrando un partido de U15 y atrás viene un partido de U17. ¿Sí? Entonces, en el partido U15, ¿sabés que tuvimos problemas con las cortinas en movimiento? Entonces te tomás 2 minutos con tu compañero. Sí, la verdad que sí. Hubo muchas cortinas en movimiento, pitamos poco. Bueno, ahora vamos a hacer foco en las cortinas. Vamos a tratar de ver que el jugador que va a cortinar cumpla con los requisitos para establecer una cortina. Uy, me tengo que acordar los requisitos. Qué macana. Bueno, ahí saco el FIBA y REF y leo la regla. No. Más o menos, ¿cuáles son los requisitos para una cortina legal y ilegal? A ver, tiene que estar detenido, si el jugador, ¿qué pasa si el jugador se está moviendo? El jugador que va a recibir la cortina se está moviendo o no.
si le tiene que dar tiempo y distancia o no, y ya está. Ya ahí, ya automáticamente, tu cabeza ya empezó a trabajar en el próximo juego en el tema de cortinas. Fíjate con 3 palabras. ¿Sí? Tiene que estar detenido, si tiene que dar tiempo y distancia, si está dentro o fuera del campo de visión, y algo fundamental, si el jugador que va a ser cortinado se está moviendo o no. Pero ¿te sabes la regla de memoria? No, no te sabes la regla de memoria. Te acordás de 3, 4 palabritas. Y eso ya te empieza a hacer ruido. ¿Sí? Quizás no lo vas a mejorar enseguida en el partido siguiente. Pero ya te llevas algo, una tarea para hacer en casa. Cortinas. ¿Se entiende, Verónica? Sí, sí, gracias. Sigue Acá está mi asistente que Jorge. lo quiero presentar. Perdón, Otilio, porque Dale. está enojado porque no lo presenté. Acá está el asistente. Ah. Ahora sí, ahora sí. Jorge. Dale nomás. Jorge Campañín. Porque estoy triste, ¿Por qué? porque solo pude... ¿Está Jorge Campañín o no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Felicitaciones por la charla que estás dando y, bueno, una sugerencia también, ¿no? Sí. En la charla prepartido hay canchas calientes. Usted lo sabe porque Sí, claro. arbitrado en Argentina y a nivel sudamericano. Y a nivel sudamericano hay muchas canchas calientes. Entonces, en un partido que esté apretado, por lo regular, no sé, una sugerencia, ¿no? También tomar que los árbitros por dónde van a salir después del partido. Sí, claro. Sería importantísimo, porque a veces hay árbitros que no tienen mucha experiencia y se quedan en la mitad de la cancha, como quien dice, los van a felicitar. Y realmente uno tiene que ver por dónde va a salir de la cancha. Esa es mi sugerencia, Sí, ¿no? claro, Jorge. Eso es fundamental. Mira, yo ponía el video que puse al inicio, no sé si se pudo ver bien. Lo tomaba como disparador de un montón de cosas. Lógicamente que lo que tú dices es muy importante, ¿sí? Para eso, para abordar un montón de esas cuestiones, lo fundamental es que nos tenemos que sentar a hacer la charla prepartida. ¿No es cierto? Y muchas veces en este punto, en esto que dice Jorge, es muy importante la función del primer árbitro, el crew chief. ¿Sí? Julio Anaya arrancó su presentación. Es muy importante la función del primer árbitro. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a ir por acá, vamos a hablar con el comisionado, vamos a hablar con el jefe de seguridad o con algún dirigente que nos pueda decir por dónde vamos a salir, qué vamos a hacer. ¿Sí? Esto también es parte de lo que decía Melvis. Si yo empiezo a imaginar, por ejemplo, esto que vos decís, yo sé que esta cancha es caliente, que por más que el partido termine bien, tenemos que irnos rápido. Bueno, lo establezco en mi acuerdo prepartido, con mi equipo arbitral. Bueno, cuando termine el partido nos vamos a juntar abajo de este cesto, porque ahí está la salida. Vamos para allá. No importa que nos vengan a saludar, bueno, que nos saluden, que nos manden un mensaje, una postal del saludo. ¿Se entiende? Pero tengo que acordarlo. Tal cual, como dice Jorge, porque si no lo acuerdo, se va uno para un lado, otro se va para el otro y el otro se queda saludando ahí en la mitad de cancha, esperando las urras. Pero esto sí es fundamental, es muy importante. Gracias por el aporte ese. Luis. Gracias, Otilio. Gracias, Leonardo. Una consulta en la charla prepartido, es verdad lo que tú dices, que podemos recurrir a videos o a conocer X o Y equipo a través de los compañeros, qué sé yo. Pero hay un punto que pienso es muy importante de saber o de conocer
de cada equipo. Todos los equipos tienen a jugadores hábiles, jugadores que colaboran con el juego, que son buenos jugadores, que son educados, qué sé yo. Pero todos los equipos también tienen su bad boy, su muchacho malo, el que te viene a ensuciar el juego. Es un tema, yo creo, muy importante hablarlo en la charla prepartido. ¿Es así, Leonardo? Sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, a veces vemos en la estadística, fíjate cómo esto, lo que traíamos a la primera pregunta del tema de prejuzgar. Fíjate cómo es importante la información, no para prejuzgar, sino para estar alertas. Esto que vos decís, vos revisás, suponete que revisás la estadística de un partido, tenés la posibilidad de ver la estadística, y ves que hay un jugador que entra en el segundo cuarto y en 2 minutos hace 4 fouls. ¿Qué me está diciendo esa información? ¿Sí? Por más que yo no sepa quién es, no la haya arbitrado nunca, ¿qué me está diciendo esa información? Que ese jugador entra a, no sé si a golpear, pero sí entra a modificar algo en el partido. ¿Cómo? Haciendo foul. ¿Sí? Entonces yo, no es que tengo que salir con la ametralladora, entonces cuando lo veo, pum, le disparo. No. Tengo que estar sabiendo a qué entra ese jugador a la cancha. ¿Sí? Porque no puedo arbitrar a ese jugador. Quizás pues, digo, bueno, a ver, voy a ver a qué entra este día. ¿Sí? Y entonces decido la primera acción hacer un arbitraje preventivo. Ahora, no puedo ser, iba a decir torpe, pero no puedo ser tan, como ignorar esa información que tengo y seguir arbitrándolo preventivamente. Porque va a pasar el control del partido de mis manos a manos de ese jugador. ¿Se entiende? Sí, claro que sí, Leonardo. Yo te digo que... Fíjate cómo sí. Sí, te decía que Sí, Luis, por esa razón prácticamente no puedes hacerle un mismo arbitraje al muchacho malo que al que colabora, al buen jugador. O sea, tú dices, no es que yo voy predispuesto ya contra él, pero sí tengo que tener más atención en él. ¿Sí? Gracias, Leonardo. Exacto. Porque esto es como tener el mapa de que el puente está roto. Ah, pero yo voy a pasar igual porque yo voy a poder pasar. No vas a poder pasar, te vas a caer en el agujero. Y te vas a caer. No es que, bueno, yo creo que yo voy a poder pasar. Difícilmente. Quizás ese día arreglaron el agujero. Pero... Okay, continuamos con Víctor Suárez. Okay. Buenas noches a todos, excelente charla. Primero que nada, ¿no? Darle las gracias al profe Luis Cedeño y a Otilio porque habemos personas que tenemos como meta pertenecer al cuerpo arbitral de la FEP, ¿no? Y esto nos ayuda mucho a obtener conocimiento. Y bueno, segundo, darle las gracias al profe Salazar porque de verdad que es tremenda conferencia. Y ahora voy con la pregunta que la anoté para que no se me olvidara, ¿no? Profe, en la cancha, en la charla de prejuego, de pregame, ¿qué importancia le da usted al protocolo arbitral? Ya que eso puede prevenir futuros errores arbitrales en la cancha. Claro. Víctor, gracias por la pregunta. Es muy importante los protocolos. Por eso yo decía, si nosotros hacemos una charla prepartido, ¿nos acordamos de la charla prepartido 30 minutos antes de empezar el juego? ¿Vos creés que podemos abordar 3 temas bien abordados 30 minutos antes del partido? Es imposible. Imposible. Entonces, los protocolos son muy importantes porque nos van a resolver, si vos sabes, yo sé que vos sabés el protocolo de comunicación cuando tenemos que hacer una revisión, ¿sí? Por ejemplo, FIBA da un protocolo para la revisión. Yo sé que vos lo sabés. Vos sabés que yo lo sé. Estamos arbitrando juntos. Entonces, yo te digo, Víctor, ¿cómo estás con el protocolo de revisión? Ah, fantástico. Bárbaro. Yo también estoy fantástico. Vamos a repasarlo y no hace falta. Ahora, si vos, honestamente, yo te digo, y la verdad que yo no me lo acuerdo bien, y vos me lo podés repasar en 2 minutos, es fantástico eso. Es fantástico. Por eso yo decía, a veces también es importante conocer al compañero. ¿Sí? Conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Nosotros muy pocas veces le preguntamos, Víctor, ¿vos qué cosas considerás que hace bien?
No, yo soy muy bien manejando situaciones, muy bueno manejando situaciones de disciplina. Buenísimo. Tenemos el entrenador del equipo B que es terrible. ¿Vos creés que lo podés manejar? Sí. Bueno, vamos. ¿Me podés dar algún tip para que yo lo maneje? Sí, mira, generalmente suele hablar, no, nunca se hace cobrar, no, nunca hace un gesto para que le cobremos una falta técnica, pero habla. Entonces, quizás vos me decís, bueno, la primera vez que empieza a hablar hay que darse vuelta y decirle, señor, por favor, hable con sus jugadores, no con nosotros, si no nos desconcentra. No, mira qué bueno. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. A ver, me doy vuelta, le digo así, eso es solucionado, no se soluciona. Bueno, primer tiempo muerto, che, Víctor, no está dando resultado, ¿qué hacemos? Y no, bueno, vamos a sancionar una falta técnica. O vamos a advertirlo, vamos a decirle, le hicimos una advertencia informal, si se quiere, ahora vamos a hacer una advertencia que la vea todo el mundo. Señor, la próxima vez, falta técnica. Y después hacemos la falta técnica. Pero acordamos. ¿Sí? Entonces, ¿ves cómo hay protocolos que nos resuelven conversaciones que por saber los protocolos evitamos? Que está bueno. Claro. ¿Sí? Sí, así como el protocolo. Exacto. También necesitamos nosotros, en nuestra fase individual, repasar esos protocolos. Vale. ¿Sí? FIBA ahora está sacando protocolos para todo. Y créeme que son muy necesarios. Esto, viste, cuando se pasa algo en el avión y se empieza a venir a pique. ¿Qué hacen los pilotos? Disparan un montón de protocolos que los tienen entrenados. Entonces, esa es la función individual de cada uno, entrenar los protocolos. ¿Sí? Pero nosotros generalmente, ¿cuándo agarramos los protocolos? Y cuando sabemos que nos van a evaluar o que nos van a tomar un examen. ¿Se entiende? Ese es el error que nosotros cometemos. Agarrar la regla o los protocolos o las interpretaciones para hacer un verdadero falso. Está bien, hay que hacerlo, hay que contestar los verdaderos falsos. Pero yo necesito repasar de vez en cuando el protocolo que yo les mostraba ahí de cobertura de lanzamiento. El protocolo de revisar, por ejemplo, de cómo es la revisión del tiempo de juego. ¿Sí? De que empezar a entrenar, que cada vez que hay un cambio de control de pelota, yo miro el reloj para ver para ver los dos últimos dígitos de los segundos. ¿Sí? Del tiempo de juego. Entonces ahí me acostumbro. Pero ¿cuándo lo voy a entrenar? ¿En el partido más importante? No. Voy a empezar a entrenarlo en los partidos que me son fáciles a mí arbitrar. Quizás me es más fácil arbitrar un U15, bueno, ahí entreno eso. ¿Se entiende? Tiene una parte de entrenamiento individual, lo de los protocolos. Muy bien, gracias, profe, muy amable. De nada, Víctor. Ok. Cristian. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Leonardo, un gusto y muchas gracias por la explicación que nos ha dado. La pregunta va en sí al prepartido. Si bien nos dijiste, el prepartido es un plan de cómo vamos a llevar el juego, ¿qué sucede cuando uno de nuestros compañeros se sale de ese plan? Y en este ejemplo, tú, en este caso, tú eres de Club Chiv y tú nos diste la directriz de que no vamos a hacer la señal de flop en la primera cuestión que vemos. Ejemplo, en el primer minuto de juego, equipo A1, lanzador A1, lanza y se tira al piso y mi compañero hace la señal de flop. ¿Cómo lo manejas tú como crew chief para solucionar eso y encaminar de nuevo el rumbo del juego? Bueno, Cristian, ¿tenemos 2 horas más a Tilio o no? Sí. El tema es el siguiente. Primero, fíjate que yo lo que ponía en el tema de la... ¿Qué pasó, asistente? 2 horas no. Bueno, el asistente vino a decir que 2 horas no tengo, Tilio. Fíjate que yo en lugar de hablar de charla prepartido, puse 2 manitos así como dándose la mano y ponía acuerdo. ¿Sí? Lógicamente que hay un crew chief, un primer juez y un segundo juez. ¿Está bien? O un segundo árbitro, tercer árbitro, como lo quieras llamar. Entonces, hay algunos puntos que el crew chief va a decir, bueno, esta es la línea que vamos a seguir. Ahora, hay que intentar de que esto sea un acuerdo, que acordemos. Por eso yo traía a colación lo que había dicho, que ayer escuché decir a Alejandro Chitti, que era como un pacto de honor. ¿Sí? Es un pacto que hay que tratar de no romper, porque cuando rompemos ese acuerdo, empezamos a tener el equipo arbitral dividido. ¿Sí?
supongamos que esto que vos decís, vamos a hacer que la primera situación de flop o de simulación, de fake, no le vamos a hacer la advertencia directa, sino que vamos a hacer una advertencia media informal. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Y puede ser buenas como puede ser malas, la idea. Esperá que tengo acá una que están aplaudiendo por el tema de los médicos. Es la hora del aplauso. No, está bien, tranquilo. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar que haciendo una advertencia temprana nos condicionemos para todo el partido, ¿no? Porque a veces no, la idea de que te dicen, no hagas la advertencia temprano porque como que condicionamos el arbitraje para todo el juego. Pero si es una situación de simulación clara y no advertimos, también estamos mandando un mensaje, ¿no? Que puede ser malo para el juego. Entonces, lo importante acá es, primero, supongamos que yo en el prepartido te planteo eso, y vos estás ahí sentado como segundo árbitro, y me decís, che, Leo, pero mirá que, a ver, ¿qué tipo de simulación? ¿De qué me estás hablando? No me queda claro qué te referís con la primera simulación. Y quizás ahí yo te puedo ampliar y explicarte bien a qué me refiero. Es decir, quizás me refiero a, y mirá, una simulación menor. Es decir, algo que quizás fue producto de un contacto menor. Es decir, sí, de hecho es sin contacto. O sea, el ejemplo es muy sencillo. Simplemente inicio de juego, hay una simulación muy clara, se tira y el compañero se sale de ese acuerdo que tuvimos en el plan de inicio del prejuego. Bueno, mira, a ver, yo lo que apuntaría primero es a preguntar al que se salió por qué se salió, qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, si vos me decís, no, mira, fue una simulación que no hubo contacto, no hubo nada, y consideré que si esto era, si yo dejaba jugar esa situación o hacía una advertencia informal o que yo, ponía en riesgo el control del juego, que fue ¿te acordás la placa negra de esa control del juego? Bien. Yo creo que tiene que ir por ese lado. Yo no puedo venir como primer juego, Cristian, ¿qué hiciste? Dijimos que. No. Cristian, ¿qué pasó? Entonces, en tanto y en cuanto vos me puedas dar no una respuesta, porque no te estoy preguntando como para ver si estuvo bien o mal. No, que vos me des un parámetro, porque a partir de ahí tenemos que seguir arbitrando. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo hablo de acuerdo, de equipo. Vos fíjate que siempre hablamos de teamwork, trabajo en equipo. Si yo voy y te digo, Cristian, ¿qué hiciste? No, arruinaste todo. ¿Estoy trabajando en equipo? No, para nada. No estoy trabajando en equipo. Entonces, yo tengo, a ver, el club chip tiene que confiar en el equipo. Entonces, si alguno se apartó, quizás algo ocurrió. Ocurrió algo que no habíamos previsto. ¿Se entiende? Entonces, vos me vas a decir, no, Leo, mira, el 5 blanco no hubo contacto y se tiró al piso. Perfecto, buenísimo, bárbaro. Lo que sí tiene que haber pasado es eso. ¿Se entiende? Sí, entendido. Y si te equivocaste, al menos para mí, mira, Leo, la verdad que se me escapó, me equivoqué. Bueno, ya está, Cristian, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, vamos a hacer esto y esto. ¿Se entiende cómo es el trabajo en equipo? Así es, porque, sí, perfecto. Porque si yo voy y te digo, Cristian, ¿qué hiciste? O vos me decís, no, sí, la verdad que lo que vos estás diciendo me importa 3 pitos. No estamos trabajando en equipo. ¿Sí? Por apoyar eso al compañero y ajustar a lo que continuar con el juego. Exacto. Y muchas veces nosotros confundimos el trabajo en equipo, el ser profesionales con ser amigos, tener una amistad. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con ser profesionales y entender para qué estamos en la cancha, que es esa placa que yo ponía, controlar el juego, mantener el juego bajo control. Quizás no somos amigos, es más, quizás vos me odias y yo te odio, pero cuando salimos a la cancha trabajamos en equipo. Primero el juego. ¿Se entiende? Leonardo. Primero el juego, ¿viste? Ahí está, ¿te acordás la diapositiva de primero el juego, después el equipo y después yo? Listo. Si yo voy y te digo, Cristian, ¿qué hiciste? Si yo voy y te digo, Cristian, ¿qué hiciste? Me estoy poniendo yo por adelante de esa hilera, de esa ecuación, me estoy poniendo yo adelante. Así es. Listo, muchas gracias.
Nada. Ok, continuamos con Carlos. No, Edison Rubio, Carlos Peralta y Víctor Peralta. Muy buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. Felicitándole por la charla muy interesante. Mi pregunta es, en el pregame, ¿cuáles serían los puntos de énfasis a tratar si nosotros no conocemos a los jugadores, no conocemos a los equipos, y mis compañeros del equipo arbitral tampoco conocen a los equipos, entrenadores? Aparte de cuál sería nuestra comunicación, aparte de las situaciones especiales y aparte del control de juego, ¿cuáles serían esos puntos de énfasis a tratar en el pregame? Bueno, buenísimo. Buena pregunta, porque a veces puede pasar. Mira, venimos a arbitrar a dos equipos que no tenemos ninguna información. Nada. ¿Sí? Pero sí hay situaciones que podemos repasar. Porque podemos repasar qué vamos a hacer si hay cortinas en movimiento. Podemos hablar qué vamos a hacer si hay handshake. Podemos hablar qué vamos a hacer con el juego de poste. ¿Sí? Yo no sé si este equipo presiona o no presiona. Bueno, si presiona, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto. Si no presiona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto otro. ¿Sí? Las situaciones, por eso yo te decía que hay un montón de situaciones que son repetitivas en los partidos de básquet. En todos los partidos de básquet hay cortinas. En todos los partidos de básquet hay lanzamiento de media distancia. En todos los partidos de básquet hay situaciones de rebote, hay juego de poste. ¿Sí? Hay situaciones que son comunes a todos los partidos. Entonces hay un montón de esas situaciones que son comunes, las podemos hablar, sepamos o no sepamos las características de los jugadores, de los equipos, de los entrenadores. ¿Sí? Y después va a ser importante cuánta información nosotros podamos percibir dentro del campo de juego. ¿Sí? Cuánto podamos, de la información que vamos tomando durante el desarrollo del partido, cuánto podamos analizar en el tiempo muerto, ¿sí? Para ver si hay algo que tenemos que cambiar. Cuánto podamos hablar en los intervalos, en el medio tiempo. ¿Sí? Lo que es un error grave es, como no sé nada, no hago charla prepartido, entro a ver qué pasa, y encima, cuando hay un tiempo muerto, hablo de qué calor que hace. ¿Se entiende? Y después en el camerín, en el entretiempo, estoy preocupado por que dejé el auto mal estacionado. ¿Se entiende? Entonces, a lo que yo no sabía, ni siquiera hago nada con lo que empiezo a conocer durante el juego. ¿Está bien? Sí, muy correcto. Sí, gracias. Ok. Carlos. ¿Cómo está, mister? Carlos. ¿Todo bien, Leo? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Aquí, bueno, por un lado agradecerte y hacerte la siguiente pregunta que va más para un lado también, de la parte arbitral y la parte de los instructores que están al frente del crecimiento de los árbitros. Vamos a hablar del post-game. ¿Cuáles son los puntos más importantes que crees tú que el árbitro debe revisar? ¿Y qué es lo que también el instructor debe ver en un juego? Porque hay diferentes instructores que se basan en diferentes situaciones, porque hay unos que son más reglamentaristas, otros que a veces no les importa la mecánica, pero ¿cuál sería el punto medio de qué buscar para dar una charla post-juego de ese partido? Bueno, hay algo que es muy importante. O sea, primero, qué categoría de partido implica el partido que se está analizando, ¿sí? ¿Qué categoría es? Sus 15 no es lo mismo que un partido de superior, un partido de mayores. Incluso no es lo mismo si son árbitros jóvenes, árbitros en desarrollo, árbitros con mucha experiencia, ¿sí? Esos son algunos de los factores que inciden en la mirada del que está mirando, del instructor. Sí,
me parece que lo que considero muy importante para el árbitro en sí, para uno mismo, bueno, obviamente que lo que manda FIBA, que es el control del juego, es decir, el juego estuvo controlado, ¿sí? Cuando terminó el juego, ganó, no si ganó el equipo que tenía que ganar, ganó el equipo que mejor hizo las cosas. ¿Cuánto influyó mi tarea en el desarrollo, en el correcto desarrollo del juego o en el mal desarrollo del juego? ¿Sí? Porque un juego que va bien, no pasa nada, quizás nosotros metemos un pito y rompemos el juego. ¿Sí? Entonces, para el árbitro es cuánto de su tarea sirvió para mantener el control del juego. Y siempre nosotros en manera individual, el árbitro, siempre se va con algunas sensaciones. ¿Sí? Entonces, a veces es bueno empezar a analizar por las sensaciones. ¿Sí? Tengo la sensación de que hoy fui un fenómeno cobrando FAU ofensivo. A ver, vamos a ver. Le voy a preguntar a mi compañero, ¿qué opina? Y si tengo el video, empiezo a mirar, a ver. Pité como 6 FAU ofensivos. A verlos. A ver si fue tan bueno. Oh, mirá, sí, no. Siempre nosotros, a veces las sensaciones hay que darles sentido. ¿Sí? Y como instructor, muchas veces depende de qué es lo que se busca, qué es lo que está buscando la comisión técnica o qué es lo que está buscando. Si el instructor no va a un torneo bueno, a ver qué me parece, porque si no, sería, bueno, un día va Leo Salazar a un torneo y es una cosa, otro día va Otilio y es otra cosa, otro día va Luis Edenio y es otra cosa. ¿Sí? Hoy FIBA lo que está tratando es decir, todo lo que hace FIBA es para hacer un estándar. ¿Sí? Que los árbitros tengan un estándar y que sean más o menos todos iguales, no que sean iguales, sino que arbitren, ¿sí? Más o menos de la misma forma, y que los instructores también. Por eso nosotros a veces cuando vamos a los torneos hay una puesta en acuerdo de los instructores. ¿Sí? Acá se va a ver esto, se va a apuntar a esto, se va a apuntar a esta otra cosa. Y obviamente no es lo mismo un torneo donde hay árbitros en desarrollo, árbitros a desarrollar, árbitros con potencial, que un torneo donde hay árbitros de mucha experiencia, un torneo, no sé, una Liga de las Américas o ahora la Champions League, que un torneo, un sudamericano U15. No hay uno que sea más que el otro, sino que son distintas cosas que se pueden trabajar en uno o en el otro. ¿Sí? ¿Está respondido, profesor Peralta? Se fue. Antes de escucharme mi respuesta se fue. Exactamente. Acá el internet no llega bien. Pasando el río. ¿Viste? Porque primero llega Argentina, nosotros lo filtramos, nos quedamos con la parte de internet que sirve y la otra la mandamos. Me doy cuenta. Gracias, Leo, gracias. Víctor Peralta. Bueno, buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches. La parte del pre-partido y post-partido quedó muy claro. Mi pregunta va dirigida a cómo se debe manejar el entretiempo. En este caso, los 15 minutos, nosotros hacíamos corto para tratar. Como tú mencionabas, puntos positivos, tanto la tripleta como el comisionado. Pero como el tiempo es muy corto y nosotros estamos fallando, ya en criterio, en mecánica, ¿cómo sería la parte de motivar? ¿Comenzar con palabras de motivación o comenzar con alguna cosa buena que sucedió en el primer y segundo cuarto, o comenzar con las fallas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que hacer algo que Ramiro mencionó en una charla pasada? Tenemos que hacer un precalentamiento para salir también al tercer cuarto. Nosotros tenemos en relativa, exagerando unos 9, 10 minutos. ¿Cómo debemos manejar tanto los árbitros? Gracias y felicitarte por la charla muy buena. Siempre el factor tiempo afecta las cosas. A ver, si el partido es un desastre, yo diría que no hay mucho tiempo, como bien decís, no hay mucho tiempo para empezar por lo bueno e ir a lo malo después.
Lo que yo me preguntaría es, bueno, a ver, hicimos un acuerdo, un pacto de honor al inicio del partido, el prepartido. ¿Qué pasó? Sí, primero entendamos, ¿qué pasó? Sí, porque quizás hicimos un plan de vuelo que para un día de lluvia y resulta que hay neblina. Entonces, a ver, obviamente que lo que pasó, pasó. No nos vamos a quedar ahí, oh, qué mal esto, qué mal lo otro, qué mal lo otro. Es decir, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? Focalizarnos en qué vamos a hacer de acá en adelante. ¿Sí? Tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto y esto. Pero no 20.000 horas, como decís, porque no tenemos dos. Aparte, si yo empiezo en 9, 10 minutos, hablo una cosa, 2, 3, 4, 5, a la quinta, sexta cosa ya no nos acordamos ni cómo va el partido. Entonces, yo lo que diría es, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y volver a pactar, ¿sí? Volver a pactar. ¿Se entiende? Ahí mucho tiene que ver el liderazgo, obviamente, del crew chief, del primer árbitro, ¿sí? Que tiene que tener la capacidad de ver que el partido está saliendo mal y ya tiene que tener más o menos en la cabeza dónde están los focos del problema. ¿Sí? Por eso es el crew chief. ¿Sí? Y los focos del problema están en que no estamos pitando foul sin pelota. ¿Sí? Por ejemplo, están jugando sin pelota, están jugando muy rudo y no estamos pitando. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer foco en esto. Pa. Es decir, vamos a buscar, vamos a solucionar, vamos a encauzar esto, vamos a encaminar esto, vamos a controlar esto, haciendo esto. ¿Sí? Y muchas veces, a veces sucede que no pasa nada, a veces no hay problema. ¿Sí? Muchas veces no hay problema. Primero y segundo cuarto vienen tranquilos, no pasa nada. Entonces nos relajamos. Y generalmente en el tercer cuarto los partidos cambian. En el tercer cuarto los partidos cambian. ¿Sí? Y a veces no hay problema, como te decía, a veces quizás en el primer y segundo cuarto no pasa nada. Y de repente sale el tercer cuarto y cambia todo. Y los árbitros siguen arbitrando el primer y segundo cuarto. O se quedaron en el camerino. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante el entretiempo. Tanto sea para arreglar lo que se rompió o para mantener por la senda el partido como bien. Pero yo me focalizaría en esto. En, bueno, a ver, algo anda mal. ¿Qué vamos a hacer? Concreto, corto, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Vamos a hacer esto. Volvemos a pactar. Hacemos un nuevo pacto de honor. Y esta vez, creo que como los tres somos conscientes de que el pacto que hicimos al inicio quizás no lo mantuvimos, esta vez tenemos que ser fuertes, porque ya vimos qué puede pasar si no mantenemos nuestro pacto. ¿Está bien, Víctor? Ok, gracias. Ok, listo. Creo que ya finalizamos con las preguntas. Leo, gracias por estar acá con nosotros. Creo que ha sido muy fructuoso esta charla para todas las personas que están aquí presentes. Y espero que igual Luis esté igual contento también de que todos lo que estamos haciendo ha sido un trabajo no tan fácil, este es un poco difícil y pues bueno, gracias por estar acá. Luis, si deseas decir algunas cosas. Sí, Otilio, muchas gracias. Hacerme eco de tu palabra, Otilio, agradecerle a Leonardo, pues como tú sabes, tenemos una escuela de arbitraje, hay muchos árbitros jóvenes y sé que para ellos esta charla fue muy, muy provechosa. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu labor, Leonardo. Muchas gracias, hermano. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Agradecerle a Otilio, agradecerle a Carlos, que enseguida que me invitó y la verdad que pueden contar conmigo para las charlas que necesiten, que quieran. Para mí es un privilegio poder intercambiar con ustedes y creo que esta es la manera de estar juntos, aún en la distancia, y de estar juntos
juntos en esto que nos toca pasar a todos, porque hoy nos toca este problema de la pandemia, nos toca a todos, y creo que ayer me gustaría cerrar con algo que escuché también ayer, que me pareció muy lindo, que en este tiempo nosotros tenemos que pensar que cuando termine esto, ¿dónde queremos estar? Y para estar donde queremos estar, ¿qué estamos haciendo ahora para llegar ahí? Y creo que este intercambio nos va a hacer crecer. Al final de este problema, nos va a hacer crecer y ojalá podamos mantener esta interconexión que hoy se está dando en todo el continente, que me parece que es bárbara y que seguramente, o sea, no tengo dudas que nos va a fortalecer como árbitros y como personas, ¿sí? Como personas. Así que les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo y que desde ya obviamente pueden contar conmigo para lo que necesiten. Claro, igualmente, gracias. De aquí igual vamos nosotros a continuar con charlas. Creo que al inicio ustedes vieron la diapositiva que está, bueno, la foto que están puestas, se las voy a compartir otra vez. Gracias, Leo, nuevamente. Ojalá haya la oportunidad de tenerte nuevamente acá. Y bueno, gracias otra vez, ¿no? Gracias a las personas que estuvieron acá presentes y vamos a continuar en esto. Gracias a todas las personas de otros países. Saludos, Leo.